Bueno, en este video vamos a coger 1000 simulaciones para determinar las probabilidades de qué equipo será el campeón de la Premier League para la temporada 2023-2024. Aquí como podemos ver, vamos a calcular una simulación de la tabla general. Aquí vemos que si yo aprieto el botón de simulación, se corre una nueva simulación con los partidos jugados, victorias, empates, derrotas y los puntos a favor. Entonces, ¿cómo empezamos esta simulación? Empezamos primero con una base de datos de las temporadas de la Premier League desde 1993 hasta la temporada 2022-2024. 2022-2023. Entonces, una vez tenemos esta información, nos vamos a la hoja de grupos y aquí lo que hice fue agrupar a los 51 equipos de la Premier. O sea, en la base de datos teníamos 51 equipos, ya que como hay descensos y ascensos, pues hay equipos nuevos que entran y viejos que salen, ¿no? En total tenemos a 51 equipos que han jugado la Premier en los últimos eh, 30 años, que es la información que tenemos de la base de datos. Entonces, agrupamos a los equipos en tres categorías, en fuerte, mediano y débil. ¿Y cómo hice esta agrupación? Pues hice una técnica de Machine Learning, aprendizaje no supervisado, clustering, para poder agrupar dependiendo de sus estadísticas. Pero cada quien puede agruparlo de manera que uno quiera, ¿no? A su propio criterio. Luego nos vamos a la hoja de equipos. En esta hoja de equipos calculamos las probabilidades, bueno, las estadísticas de que cómo le va a cada equipo con un cierto grupo en particular. Lo que me refiero es que, por ejemplo, el Arsenal, cómo le va contra los equipos que fueron categorizados como grupo fuerte. Y aquí tenemos las estadísticas. Arsenal ha jugado de local contra equipos fuertes, 120 partidos. Aquí primero tenemos algo, en esta columna tenemos, en esta celda tenemos que la base de datos es de 1993 hasta ahora. Pero realmente tener tantos datos pasados puede ser que las estadísticas fallen un poco porque el tiempo es muy amplio. Así que solo usamos las estadísticas del 2010 hacia adelante. Entonces, el Arsenal ha jugado contra grupos fuertes, equipos del grupo fuerte, 120 partidos, los cuales ganó 68, empató 25 y perdió 27. Esto es como el Arsenal jugando del local. Entonces, calculamos la probabilidad de ganar, probabilidad de empatar y probabilidad de perder, que simplemente dividimos los partidos que ganó entre los partidos jugados. La probabilidad de empatar, pues los partidos que empató entre los partidos jugados. Y la probabilidad de perder entre los jugadores que perdió entre los partidos que jugó. Y obviamente la suma de eso tiene que darnos 100. Y eso hacemos con todos los equipos contra todos los grupos. Aquí, por ejemplo, volvemos a hacer al Arsenal, pero con cómo le va contra los equipos medianos. Calculamos los partidos que jugó y las victorias que tuvo, ¿no? Todo eso se calcula, toda esta información se calcula con contar sí conjunto y se alimenta pues de la base de datos que vimos anteriormente. Luego nos pasamos a probabilidades, que aquí lo que hacemos es algo parecido a lo anterior. Aquí tenemos los 380 partidos de la Premier que se va a jugar en esta temporada 2023-2024. El orden no hay un orden en específico, están todos los partidos revueltos, pero pues son los partidos que se van a jugar. Entonces vemos a los equipos como el Brentford contra el Arsenal. Aquí vemos el grupo que pertenece al equipo local y el grupo que pertenece al equipo visitante.
Entonces, primero empezamos calculando cuántos partidos el local, o sea, en este caso Brentford, le ganó al Arsenal. Vemos que jugaron 2 partidos donde el Brentford fue local, el cual ganó uno y perdió uno. Y así con cada uno de los partidos, ¿no? Luego calculamos todos los partidos que jugaron el Brentford contra el Arsenal, sin importar quién fue local y quién fue visitante. Y fueron 4, de los cuales el Brentford ganó uno, empataron uno y el Arsenal ganó 2. Y así con cada uno de los partidos. Luego calculamos los partidos que el equipo local, eh, jugó en las últimas 4 temporadas, sus resultados. Es decir, el Brentford jugó 38 partidos la temporada 2020-2024, de los cuales ganó 17, empató 10 y ganó 11. Y así con cada uno de los equipos, ¿no? Y luego empezamos a calculando las probabilidades, que es prácticamente parecido, ¿no? En la de local, pues simplemente dividimos el equipo, las victorias entre los partidos jugados. Y así con cada uno, ¿no? Los partidos de probabilidad igual, los partidos que jugaron entre los partidos que ganó entre los partidos que jugó. Luego, luego aquí ponemos local versus grupo, que son las probabilidades que habíamos calculado anteriormente en la hoja de grupos, en la hoja de equipos. Y esas son esas mismas probabilidades dependiendo de los grupos de cada quien. Es decir, aquí son las probabilidades de ganar, que el Brentford juegue contra un equipo fuerte. Es decir, tiene 40% de probabilidades de ganar, 30% de probabilidades de empatar y 30% de probabilidades de perder. Esto es cuando el Brentford juega de local. Luego tenemos las probabilidades del equipo local de las últimas 4 temporadas, la probabilidad de ganar, empatar y perder. Luego tenemos ponderaciones, es decir, ya calculamos varias probabilidades y lo que vamos a hacer va a ser ponderar esas probabilidades para determinar la probabilidad final. Entonces, de las 4 probabilidades que calculamos, vamos a hacer una ponderación. La primera probabilidad de que era de local le ponemos 20%, de partido 5%, la de local versus el grupo 35% y de las últimas temporadas 40%. Obviamente la suma de estas ponderaciones tiene que dar 100. Yo puedo cambiar y ponerle 10% a los resultados del partido, ¿no? Pero vamos a dejarlo así. Y finalmente tenemos las probabilidades de ganar de cada partido. Es decir, el Brentford contra el Arsenal, podemos decir que tiene 43.1% de probabilidad el Brentford jugando de local. Tiene 22.3% de probabilidades de empatar. Y tiene 34.6% de probabilidad de perder. Es decir, que el Arsenal gane. Y así con cada uno de los partidos. Luego nos vamos a la hoja de resumen. Y aquí simplemente podemos ver un resumen de los resultados, ¿no? Yo pongo probabilidades de ganar del equipo local. Y aquí puedo ver en una matriz las probabilidades, ¿no? El Manchester City jugando de local contra el Arsenal tiene un 67% de probabilidades de ganar. El Manchester City contra el Luton tiene 77% de probabilidades de ganar. Y así con todos los partidos, ¿no? Si yo le cambio aquí, le pongo probabilidades de empatar, pues se cambia y me calcula, por ejemplo, el Manchester City tiene 12% de probabilidades de empatar contra el Arsenal, jugando al Manchester City de local. Y así funciona, ¿no? Es prácticamente un resumen de las probabilidades que ya hemos calculado. Luego viene la hoja de simulación. Aquí lo que hacemos es, volvemos a poner las probabilidades de perder, ganar y empatar de los partidos. Y hacemos un número aleatorio entre 0 y 1. Y dependiendo del número aleatorio que caiga, se va a simular el resultado. Es decir, aquí el resultado si es 1 significa que empataron, si es
0 significa que el equipo visitante ganó y si es 2 significa que el equipo local ganó. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si el número aleatorio cae es menor o igual que 43.1%, es decir, 0.4431, pues significa que el equipo local va a ganar. Si cae, si el número aleatorio cae entre esta probabilidad y esto más la anterior, significa que van a empatar. Y si no cae entre esas dos probabilidades, pues significa que cae entre la suma de estos dos y uno, lo que significa que el equipo perdió. Entonces vemos que aquí tenemos los resultados y aquí lo tenemos igual pero en palabras, ¿no? El 1 significa que empataron y aquí dice empate. El 0 significa que el visitante ganó, entonces ganó el Brighton. Si yo quiero hacer otra simulación, cambio este número a otro, 2 por ejemplo, y cambia la simulación. Vuelvo el 1, vuelve a cambiar la simulación. Entonces me voy a la hoja de resultados y vemos a los 20 equipos y lo que hacemos es puro contar sí para determinar cuántos partidos el Arsenal ganó, o sea, cada equipo cuántas victorias tuvo, cuántos empates tuvo, cuántas derrotas tuvo, cuántos partidos jugados tuvo, que esto al final tiene que ser 38, no hay otra opción. Y aquí hacemos un número aleatorio, igual entre 0 y 1. Esto es como que la última, el criterio de desempate, cuando los equipos terminan con los mismos puntos. Por lo general, pues el segundo criterio después del desempate de los puntos, pues es el que tenga mayor diferencia de goles, pues va arriba, ¿no? Pero no estamos aquí en este caso simulando goles, así que para que no tengamos ese problema de que empaten, va a ser el criterio, este es el segundo criterio. Entonces, si empatan en puntos, el segundo criterio es el número aleatorio. Que le tenga más va arriba. Y aquí ya tenemos la misma tabla, solo que ya ordenada. Tenemos los 4 resultados de la Champions, los que clasifican a Champions, el campeón, los que clasifican a la Europa League, los que clasifican en la Conference League y pues los que descienden, ¿no? Entonces si yo aprieto el botón de simulación, me hace otra simulación, vuelve a correr los números aleatorios, a simular los 380 partidos y a calcular cómo les fue. Entonces el Manchester City vemos que es campeón, el Crystal Palace se va a la Conference League y por ejemplo el Burnley desciende, el Brighton desciende y el Everton desciende. Entonces vuelvo a coger la simulación y me vuelvo a calcular otra simulación. Aquí el Luton desciende de último lugar, el Manchester City vuelve a ser campeón y así sucesivamente. Entonces en esta hoja de resultados 1000 se corren 1000 simulaciones y ponemos a ver los resultados. Aquí significa que la simulación 1 y aquí termina, ¿no? Esta es una tabla general nada más. Aquí vuelve otra tabla general, otra simulación. Y aquí otra y hasta 1000 simulaciones se corrieron. Y aquí tenemos los resultados de las probabilidades. Aquí el Arsenal nos dice que de esas 1000 simulaciones, 11.3% quedó en primer lugar. El Chelsea 5.4% quedó en primer lugar y así sucesivamente con todas, ¿no? Entonces me dice aquí, si lo vemos bien, me dice que el Manchester City es el que tiene más probabilidades de ser campeón de la Premier League con 36.7%. También podemos ver aquí podemos ver cuál es la probabilidad de que cada equipo quede en qué lugar. Y pues la probabilidad de que el que quede en último lugar, pues tiene más el equipo de Luton, que es 20.1% de probabilidades de quedar en último lugar. Luego nos pasamos a la hoja de puestos. Aquí se vuelve a calcular probabilidades basándose de esta tabla. Aquí vemos la probabilidad de ser campeón. Vemos que el Manchester City tiene la mayor probabilidad.
El Liverpool le sigue después, el Manchester United después, el Arsenal, Chelsea, Tottenham. Luego, la probabilidad de que clasifiquen a la Champions, el Manchester City tiene 84.8% de probabilidades de que clasifiquen a Champions, que clasifica a Champions, ya sea como primer lugar, segundo lugar, tercer lugar o cuarto lugar. Y así con cada uno de los equipos. Aquí también las probabilidades de clasificar a la Europa League, las probabilidades de clasificar a la Conference League y las probabilidades de descender. Estas probabilidades de descender es que quedes en el lugar 18, 19 o 20 de la tabla. Vemos que Luton tiene 49.90% de probabilidades de descender. Luego le sigue el Bournemouth y luego el Fulham. Habrá que ver qué pasa al final de la temporada. Luego nos vamos a la última hoja, la final, y vemos una matriz resumida con lo que acabamos de ver, ¿no? Aquí tenemos el Manchester City, las probabilidades de ser campeón, la probabilidad de clasificar a puestos de Champions, de Europa League, Conference League, no clasificar a puestos europeos, es decir, clasificar en esta zona del 8 al 17, es decir, no clasificar a puestos de Europa League, ni descender. Y por último, la probabilidad de descender, que vemos si el Manchester City tiene 0.0% de probabilidades de descender. El Chelsea tiene 0.30% de probabilidades de descender. O sea, es muy baja, pero sí tiene esa probabilidad. Y ya hasta el final, ¿no? Esta matriz pues nos empieza de los mejores hasta los peores, por así decirlo, ¿no?